Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. La inteligencia artificial ha cambiado el mundo en apenas unos años. Sistemas capaces de escribir texto, traducir idiomas, programar o generar imágenes han pasado de los laboratorios a nuestra vida cotidiana. Los llamados grandes modelos de lenguaje, como ChatGPT, han demostrado capacidades sorprendentes tras entrenarse con cantidades masivas de información procedente de Internet. Sin embargo, algunos investigadores creen que este enfoque tiene límites importantes. Por eso están desarrollando una nueva generación de arquitecturas que intentan ir más allá del texto. Son los llamados World Models, sistemas inspirados en cómo los humanos aprendamos observando el mundo desde niños. En lugar de predecir palabras, buscan construir representaciones internas del entorno, aprender cómo se mueven los objetos, cómo interactúan las personas y qué acciones son posibles en cada contexto. Las aplicaciones potenciales son enormes, de robots capaces de interactuar físicamente con su entorno a gafas inteligentes que asistan, por ejemplo, a un cirujano en tiempo real. Se trata de modelos mucho más eficientes que además pueden ejecutarse localmente sin depender de gigantescos centros de datos. Enseguida lo vamos a ver con detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en X y en las principales plataformas de podcast si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. La inteligencia artificial actual vive un momento de enorme éxito gracias a los grandes modelos de lenguaje, sistemas capaces de generar texto, traducir, programar o mantener conversaciones complejas tras haber sido entrenados con cantidades masivas de información. Pero algunos investigadores creen que este enfoque puede tener límites importantes. Estos modelos aprenden patrones estadísticos del lenguaje, pero eso no significa necesariamente que comprendan cómo funciona el mundo físico, la causalidad o las relaciones entre objetos y acciones. Por eso, una parte de la investigación en IA está explorando arquitecturas distintas, centradas no tanto en predecir palabras, sino en construir modelos internos del entorno. Son los llamados World Models, sistemas que aprenden cómo evolucionan las escenas, cómo interactúan los objetos y qué acciones son posibles en cada contexto. En lugar de limitarte al texto, trabajan con vídeo, movimiento y dinámica temporal para intentar desarrollar representaciones más cercanas a una comprensión funcional del mundo. En esa línea se sitúan trabajos recientes basados en arquitecturas predictivas como YEPA, impulsadas por Yann LeCun, uno de los pioneros del aprendizaje profundo. El objeto es que todos los modelos aprendan representaciones latentes del entorno. La idea es construir sistemas más eficientes, capaces de anticipar acciones, detectar incoherencias físicas y planificar sin depender necesariamente de modelos gigantescos entrenados con billones de parámetros. Uno de los investigadores españoles que trabaja más de cerca en esta nueva generación de arquitecturas es Lorenzo Mur Labadia. Sus trabajos exploran cómo los modelos pueden anticipar interacciones humanas a partir de vídeo egocéntrico, aprendiendo no solo qué objetos aparecen en una escena, sino también qué acciones son posibles y probables en cada entorno. Así que para conocer mejor hacia dónde puede evolucionar la inteligencia artificial, más allá de los actuales modelos, nos acompaña este investigador, Lorenzo Mur Labadia, que, como les venimos contando, es investigador en la Universidad de Zaragoza, donde ha hecho allí el doctorado y también coautor de trabajos desarrollados junto al equipo de Yann LeCun en su etapa en Meta. Así que lo primero es darle la bienvenida. Lorenzo, ¿qué tal? Bienvenido a Principio de Incertidumbre. Hola, muy buenos días a todos.
Hombre, la verdad es que es un tema fascinante, ¿no? La IA, desde luego, está marcando el momento actual en el que estamos viviendo, en el ámbito de la tecnología sin duda, pero también en el social, ¿no? Porque ya es difícil no encontrarnos a lo largo del día con alguna aplicación o con algún elemento que esté alimentado por IA, o sea que ya cualquiera tiene algún contacto, alguna experiencia con este funcionamiento de esta tecnología que es realmente fantástica, aunque a veces también sorprende de las incoherencias y los errores que comete, ¿no? A pesar de la evolución tan brutal que ha tenido en los últimos años. Entonces, si te parece, por ubicarnos un poco, hasta ahora todo lo que hemos visto fundamentalmente se fundamenta en un tipo de inteligencia artificial que se llama LLM, son los Large Language Model, ¿no? El paradigma es ChatGPT, que, bueno, cuéntanos un poco, esto se entrena con muchísimo texto, ¿no? Y es una IA que está entrenada para predecir qué tiene que decir a continuación, ¿no? Sí, exactamente, lo has descrito muy bien. Son modelos enormes que necesitan, el coste de entrenar estos modelos es de millones de euros, y cuando dices que se han entrenado con mucho texto es que se han entrenado con todo el texto disponible, es decir, con todos los datos de Internet, con todo el texto disponible, tanto de código, de libros, de repositorios públicos, con todo eso se han entrenado estos modelos. Es decir, de hecho, hay ya un problema que tienen, que ya no lo pueden entrenar porque ya se ha acabado los datos de texto disponibles en Internet. Es decir, nosotros los humanos en nuestra historia hemos escrito un número limitado de palabras, y ya es muy difícil conseguir texto nuevo de calidad con el que podamos entrenar a estos LLMs, como dices. Uh-huh. Aparte ya que se nos acaba el combustible, por así decir, que también esto es una cuestión un poco filosófica interesante, ¿no? Porque claro, si Internet ya empieza a tener mucho contenido generado por las IAs, y las IAs a su vez se alimentaban del contenido de Internet, ya esto parece que se retroalimenta, ¿no? De hasta qué punto vamos a llegar a generar cosas nuevas. Pero aparte también tenemos ese problema de tamaño, ¿no? ¿Podemos tener una mejoría simplemente escalando los modelos y haciéndolos cada vez más grandes? Sí, de hecho, eso que comentas es una paradoja que se llama la paradoja de Moravec, y es que estamos construyendo inteligencias artificiales que son súper inteligentes, más que una persona que se haya sacado un doctorado incluso en un tema, es decir, tiene un conocimiento excelente, pero luego para hacer algo tan sencillo como que controlar un robot que coja un vaso, o poner la mesa, o hacer tareas súper sencillas que no resultan para los humanos, son completamente incapaces. Entonces estamos en una paradoja, que hemos construido un sistema que en unas tareas es muy inteligente, y para otras que a nosotros nos resultan completamente sencillas, o incluso para un animal, un modelo de lenguaje es incapaz de resolverlo. Claro, probablemente por la propia estructura de cómo se ha generado ese lenguaje, ¿no? Podemos hacer una abstracción o comprender el mundo todo a base de este modelo que está fundamentado en predecir texto. Claro, exacto. El lenguaje al final es una representación que hemos creado los humanos, que es una representación simbólica para podernos comunicarnos entre sí y representar conceptos muy complejos. Pero hay formas que el lenguaje no puede describir como tal. Entonces, por eso es algo que, por ejemplo, un niño de 3 años, que es algo que muchas veces Yann LeCun pone como ejemplo, consigue entender conceptos como la gravedad, en el sentido de que entiende que las cosas caen, o entiende complejos físicos como la inercia, de que si lanza un carrito, el carrito se va a seguir moviendo, y aprende estos conceptos con 3 añitos, pero de forma completamente autónoma. Nadie le ha estado contando las leyes de Newton de la física y se la ha estado diciendo. Entonces, esto es por una parte, niños de 3 años que únicamente viendo e interactuando con el mundo son capaces de entender las leyes de la física, y por otra parte tenemos modelos de lenguaje que necesitan millones y millones de texto para, sí que es verdad que entienden la gravedad y las leyes físicas, pero son completamente incapaces de manipular, hacer pequeñas manipulaciones controlando un robot.
Claro, entonces hay que buscar alguna arquitectura, alguna forma de construir sistemas que se parezcan más a cómo lo hacemos, cómo aprendemos de forma natural los humanos, y también, por otra parte, en la medida de lo posible, que no haga falta entrenarla con unas bases de datos tan gigantescas como Internet entero, entre otras cosas, para que sea algo operativo, ¿no? Porque estamos pensando, por ejemplo, si queremos darle autonomía al movimiento de un robot, que no haga falta que tenga todo el conocimiento, o sea, que pueda ser algo en tiempo real, que pueda manejar la información incluso de forma local, que no tenga que estar todo el rato conectado a Internet, en fin, y que pueda tener parámetros del entorno concreto en el que se mueve, ¿no? O sea, que básicamente hay que buscarse otra arquitectura, y en eso andáis en la comunidad, ¿no? Exacto. En la comunidad son los modelos que se llaman World Models o modelos del mundo, y que, como bien has dicho, intentan replicar cómo nosotros, los humanos, vamos, digamos, aprendiendo desde que somos pequeñitos, y un poco eso, que el modelo tenga un conocimiento del mundo, y entonces la clave de estos modelos es que sepa predecir las consecuencias que va a tener una acción. Entonces, y es algo que nosotros, los humanos, hacemos en nuestro día a día. Nosotros estamos continuamente planificando en el futuro, es decir, nos imaginamos en nuestra cabeza, nos imaginamos en nuestro espacio latente cómo será nuestra posición, nuestro estado en el futuro. Pues si yo estudio esta carrera y este máster, en 5 años podré trabajar de ingeniero. Nos imaginamos eso en nuestro espacio latente, y a partir de ahí vamos planificando acciones en ese espacio latente, y lo hacemos un poco de manera jerárquica, ¿vale? Pues si tengo que hacer selectividad, pues me voy a preparar estos exámenes. Voy a estudiar estos temas. Voy a estudiar estos temas, voy a hacer estos ejercicios. Entonces, de una planificación muy alto nivel, que es que yo quiero ser economista, los humanos somos capaces de razonar en nuestra cabeza, en nuestro espacio latente, que es lo que se llama, que es como un espacio distinto, donde nosotros vamos haciendo esta planificación jerárquica de las acciones que podemos tomar hasta llegar a ese nivel. Y los humanos lo hacemos muy, muy bien. Somos muy eficientes en hacer eso. Entonces, la idea de los World Models es hacer lo mismo. Construir modelos que aprendan únicamente viendo el mundo, como lo vemos nosotros. Una vez que ven el mundo y lo entienden, que sean capaces de, si yo quiero llegar a este objetivo, qué acciones tengo que hacer para llegar a él. Uh-huh. Y esa es la idea que hay detrás de los World Models. Entiendo entonces, un poco por lo que cuentas de tus palabras, que quizá el elemento fundamental para entrenar aquí sería vídeo. O sea, ver representaciones de acciones que tienen lugar en el mundo. Lo que pasa que, entendiendo el modelo, el vídeo, no como lo hacen los LLM, que también estamos viendo que son capaces de hacer vídeo con IA impresionante, pero con poco conocimiento de lo que sucede en realidad. Aquí se trata, en lugar de cuéntame píxel a píxel todo lo que está pasando, es más bien céntrate en la escena, quédate con lo fundamental y sigue lo que está pasando, ¿no?, de cada elemento que hay en la escena. Exacto. De momento se trabaja con vídeo porque es una modalidad, es decir, es un tipo de datos que es muy abundante en Internet, entonces es fácil de encontrar vídeos para entrenar las IAs, pero en el futuro es combinar pues vídeo con audio, también con lenguaje para tener también ese conocimiento simbólico, un poco de lenguaje para entender ese conocimiento simbólico, también pues con otras modalidades, pues por ejemplo con el movimiento de las manos, o porque los humanos al final no solo tenemos ojos, también tenemos otros sensores como es el tacto, también tenemos equilibrio, también sabemos en cada momento cuál es la posición de nuestro cuerpo. Entonces, estas distintas modalidades en el futuro se irán introduciendo en estos modelos. Audio, pose, presión, tacto, etcétera. Pero por ahora estamos trabajando solo con vídeo porque es muy fácil de encontrar en Internet. Uh-huh. Y trabajamos con vídeo, como has dicho, de esta forma. Nosotros queremos aprender de forma que se llama autosupervisada, self-supervised, se dice en inglés. Entonces la idea es aprender igual que aprende un niño de 2-3 añitos, que únicamente viendo vídeos sepamos extraer información del mundo. Algo que a mí, cuando empecé a estudiar sobre ello, me pareció apasionante, decir cómo sin ningún tipo de anotación, sin decirle nada explícito al modelo de lo que está ocurriendo en cada momento,
cómo somos capaces de conseguir una representación que entiende cómo funciona el mundo, que da sorpresas si de repente un objeto desaparece, que entiende que los objetos cuáles están son más profundos. Es decir, todo este tipo de cosas lo conseguimos aprender únicamente viendo vídeos. ¿Cómo se construye eso? Porque con la referencia de los LLM, ¿no? Lo que hemos visto, y ya estamos hasta cierto punto pues familiarizados con algunas de esas ideas, pues están un poco los tokens, ¿no? Que es como, bueno, pues yo el texto lo fragmento en unidades más pequeñas y cuando tengo que hacer texto, pues lo que hago es inferir qué trocito de token, qué sílaba viene a continuación, conociendo todo Internet que me lo he leído. Entonces, si tú me preguntas, ¿la capital de Francia es? Yo ya sé un poco por el contexto de qué estamos hablando, cuáles son las palabras más interesantes, y trato de inferir lo que viene a continuación. Un poco creo que con el vídeo también se hace esto, pero a nivel píxel, ¿no? Los píxeles se tokenizan de alguna forma y puedo ir siguiendo, si quiero hacer un vídeo, de qué color tienen que ir los 3 píxeles que están en este punto, en esta matriz, y lo voy infiriendo. Pero lo que tú me estás diciendo ahora es algo completamente diferente porque a este nivel se tiene que buscar otra forma de hacerlo, ¿no? Sí, entro ya un poco más en detalle. Nosotros queremos únicamente aprender a partir de vídeos sin tener ningún tipo de anotación extra. Entonces lo que hacemos es cogemos el vídeo y enmascaramos alrededor de un 70-80%, es decir, dejamos el vídeo con muy poca información. Pues por ejemplo en algunos frames pues dejamos una esquina como contexto, en otros frames dejamos igual otra parte central como contexto, pero de forma que incluso para una persona, si tú miras el vídeo donde le hemos quitado la mayor parte, te resultaría muy difícil, tendrías que pensar qué está ocurriendo realmente en ese vídeo, ¿vale? Entonces, tenemos una red que nos procesa eso y otra red que nos procesa todo el vídeo. Entonces, el objetivo que tenemos un tercer modelo, que es este modelo, se llama Predictor, pero es un poco como nuestro modelo del mundo. Lo que quiere hacer es, a partir del modelo que se veía solo una parte muy pequeña, predecir, dada esa información, el contenido del vídeo completo. Pero aquí está el secreto, que nosotros no queremos predecir el contenido del vídeo completo como el color de los píxeles, que esto sería información a bajo nivel, sino que queremos predecir, digamos, como el concepto semántico o la información a alto nivel, o decir, o entender lo que está sucediendo en ese vídeo. Es decir, que si por ejemplo nosotros le pasamos un vídeo de donde se ve parcialmente a una persona que está cortando verduras, porque en algunos frames pues se ve una parte del cuchillo, en otros frames pues se ve parte de la tabla de cortar, nosotros no queremos predecir, digamos, toda la escena de cómo se vería la tabla de cortar entera, las distintas verduras cortadas, el brillo del cuchillo, la apariencia o fina, todo eso. No, esos son detalles que no nos importan. Nosotros lo que queremos predecir es, vale, yo veo esta pequeña información y quiero predecir el concepto semántico de que se están cortando verduras. Únicamente como esa información a alto nivel. Y entonces me voy a olvidar de todo lo demás. Entonces, esto lo hacemos predeciendo, en lugar de en el color de los píxeles, prediciendo en lo que se llama el espacio latente, que es un espacio de muchas más dimensiones, pero que está más comprimido. Entonces, de esta forma, tras ver millones y millones de vídeos y de imágenes, lo que conseguimos es extraer este contenido semántico de los vídeos y las imágenes. Entonces, cuando recibe un nuevo vídeo o una nueva imagen, es capaz de identificar que, vale, pues todos los objetos, por ejemplo, todos los coches, van a tener la misma descripción en mi espacio latente, porque yo cuando he ido aprendiendo, pues he ido descubriendo que tenían que representarlos de la misma forma y que la descripción de los coches tiene que ser muy distinta a la descripción de la carretera, pero es un poco parecida a la descripción de una moto, porque ambos son vehículos. Pero todo esto, todas esas descripciones se obtienen de forma sin ningún tipo de anotación. O sea, sin que vosotros en todo lo que le metéis en el sistema para preentrenar le estéis diciendo qué es lo que se está viendo, ¿no? Claro, exactamente. Por ejemplo, los LLMs tienen la gran limitación de que necesitan anotaciones. Entonces, por ejemplo,
Y es una de las cosas oscuras de la inteligencia artificial, y es que estas compañías como Meta, Amazon, Microsoft están pagando salarios de miseria a países del tercer mundo, donde tienen a personas viendo imágenes o vídeos y les piden que escriban una descripción, pues tecleando, de lo que está sucediendo, que describan lo que hay en esa imagen. Es decir, tenemos anotadores que les pagamos muy poco dinero para que recojan datos para entrenar esos modelos. Eso es lo que necesitan los LLMs, que necesitan muchas anotaciones de vídeos, de imágenes, también de si, por ejemplo, la respuesta que da ChatGPT, pues que le diga cómo la tiene que responder. Todo eso son anotaciones que están recogidas en países del tercer mundo, donde estas compañías pagan salarios muy bajos a los anotadores, y es una de las caras ocultas de la IA. En cambio, nosotros queremos aprender únicamente viendo vídeos, es decir, no tenemos ningún tipo de anotación que nos describa el contenido de lo que está pasando en la imagen o el vídeo, únicamente comparando la representación que hemos predicho del vídeo donde vemos un poco del contexto y del vídeo donde hemos visto todo el vídeo, y comparándolas somos capaces de extraer ya esta información semántica que nos permite entender lo que está ocurriendo en las imágenes. Aquí hay una cosa fantástica que es un poco ese espacio latente, ¿no? En el que está como la abstracción de lo que sucede, ¿no? Que tú ponías el ejemplo antes de he visto tanto, ya sé cómo representar en mi mente de in silico, por así decir, lo que es un coche de lo que es una moto, ¿no? Me imagino que esto será pues un vector, una abstracción matemática o lo que sea. Y es ese espacio de latencia donde se representa, se hace una representación más ligera de lo que es el mundo, en el que, digamos, va poniendo el sistema sus propias etiquetas, estas, en lugar de que un humano te vaya diciendo previamente esto es tal, esto es tal, esto es tal, y tú luego vuelves a reconocer el patrón, es forzar al sistema a que vaya generando su propia recreación en ese espacio latente, ¿no? Efectivamente. Nosotros, a partir de ver muchas imágenes y muchos vídeos, el sistema por sí solo va cogiendo y diciendo, vale, pues a este tipo de objetos le voy a asignar en este vector de 1024 componentes, pues esta descripción. A este otro tipo de objetos que son muy distintos, pues se la voy a asignar en el vector de 1024 componentes, pues completamente distinta. Entonces, tras ver cómo al final vemos millones y millones de vídeos, pues somos capaces de generalizar para cualquier tipo de objetos, porque en todos los vídeos que hemos visto es muy fácil que haya aparecido un objeto muy parecido a los objetos que veremos en el futuro. Lo que pasa es que entiendo que en un principio sí que es cierto que ese entrenamiento puede estar limitado, aunque pueda ser general, pero un poco limitado a escenas concretas para ir empezando. Por ejemplo, el escenario de cocina y todo lo que puede pasar en un escenario de cocina con los objetos propios de la cocina, ¿no? No, al final los vídeos con los que hemos usado son vídeos de dataset públicos que contienen anotaciones. Por ejemplo, un dataset que usamos se llama Imagenet, que contiene anotaciones de 1000 objetos distintos, pero también usamos un dataset que es público, con vídeos públicos de YouTube, y en estos vídeos al final hay de todo tipo, de deportes, cocina, interiores, exteriores. De hecho, una de las características de estos modelos es que, por ejemplo, hemos visto imágenes en el espacio visible que vemos en nuestro día a día. Pues luego, con estas características que hemos aprendido nosotros, si, por ejemplo, le pasamos una imagen de una radiografía, por ejemplo, o una imagen de un microscopio, que es un dominio completamente distinto que nunca ha visto en el entrenamiento, se comporta igual que hacemos los humanos. La primera vez que vemos en un microscopio, como hemos adquirido un conocimiento del mundo real, cuando vemos en microscopios somos capaces de identificar pues si hay una célula separada de la otra, porque somos capaces de identificar distintos objetos, y si vemos una célula que es muy parecida a la forma de otra célula, somos capaces de entender que ambas células seguramente serán lo mismo a la tercera. Claro, algo que le resulte familiar como haría un humano, ¿no? Algo que veo por primera vez, pues busco en mi memoria a qué se parece esto, ¿no? Y veo un poco la relación que pueda extraerse de ahí, ¿no? Un poco igual que funcionamos nosotros. Exacto, y si ve dos objetos que son muy parecidos, entenderá que semánticamente es lo mismo. En cambio, si ve un tercero que es muy distinto, pues
la representación que creará será completamente distinta. Suena fantástico. Lo que pasa es que también veo que en este tipo de modelos había un problema importante, que era el colapso de la representación. No sé si eso ya está resuelto o es una de las dificultades a las que hay que enfrentarse todavía. Por el tipo de arquitectura que tiene, uno de los riesgos que tiene es que cuando tú lo estás entrenando, tú al final lo que en inteligencia artificial se llama que quieres hacer minimizar un halos. Entonces, uno de los riesgos que hay es que de repente el modelo diga, vale, yo voy a hacer que todas las representaciones sean lo mismo, sean algo... En ese espacio latente, uniforme, ¿no? Todo lo convierto, claro, en mi espacio latente, todo sea, lo mismo. Sea todo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que tu error en ese momento va a ser cero, porque claro, tú lo que predigas de lo que has enmascarado con lo que predigas del otro, como va a ser todo uniforme, pues vas a decir, lo estoy prediciendo perfecto, porque lo que he predicho yo, lo que me ha dado mi contexto, es justo igual que lo que he predicho viendo el vídeo entero. Pero en realidad ahí te ha colapsado porque como estás prediciendo en ambos casos que sea algo uniforme, pues por supuesto que tu error de la diferencia entre una y otra es cero, pero es cero porque no estás aprendiendo nada. Eso es lo que se llama el colapso y hay que ajustar muy bien los parámetros con los que se entrena el modelo, los numeritos que digo yo, para que eso no ocurra. Pero vamos, que está en vías de solución, ¿no? Creo que hay como distintas estrategias matemáticas, truquillos para forzar que el modelo a cada cosa le asigne su propio vector, su propia representación y no hagas que todas sean la misma, que entonces no estamos aprendiendo nada. Efectivamente. Creo que otra de las ventajas también interesantes de todo esto, vamos, por si no fuera ya suficiente entender un poco el mundo físico, ¿no? Y poder saber que existe la ley de la gravedad, que hay inercia, que las cosas están más profundas en el espacio, menos... Es también que es un poco más ligero, quizá, que hace falta menos parámetros y que igual puedo, con menos parámetros, hacer que esto funcione. Es decir, puede que no necesite estar todo el rato conectado a una grandísima base de datos o puede que pueda entrenar los modelos de forma local y dar de esta forma autonomía, por ejemplo, a los robots. Exacto. Ahora, por ejemplo, los modelos de lenguaje, ChatGPT, Gemini y estos no están públicos, el número de parámetros, pero se estima que es del orden de trillones de parámetros. Entonces, nosotros, el modelo más grande que hemos sacado son 2 billones, es decir, es un orden de magnitud de 10 a la 3, si entendemos billones y trillones, como dicen los americanos, pero luego nosotros hemos sacado una versión que se llama destilada, es decir, que hemos comprimido todo el conocimiento de nuestro modelo grande en otro modelo más pequeño, y este modelo ocupa unos 300 millones de parámetros. Entonces, claro, 300 millones de parámetros comparados con los trillones que tienen estos modelos de lenguaje, pues la eficiencia es total. Necesitas 1 millón de menos de recursos. O sea, que es que esto lo podría entrenar o tenerlo en un modelo local, no me hace falta tener un data center brutal para hacerlo. Esto, sobre todo, muy interesante, por ejemplo, para los robots, porque esto es lo que me estás dando a entender de lo que estamos hablando. En el fondo, una aplicación muy clara sería un robot que pueda moverse en el espacio, ¿no? Que era de esto que tú nos decías al principio de la entrevista, lo dificultoso que es decirle a un modelo actual, muévete por el espacio, aunque seas doctor en química, ¿no? Claro. Esto lo estáis consiguiendo vosotros y lo estáis consiguiendo con modelos tan ligeros que probablemente podría darle esa autonomía y de forma local. No hace falta que todo esté conectado todo el rato, lo cual nos va a permitir que haya un montón más de robots en el entorno. Sí, robots o que se pueda ejecutar en un teléfono móvil o, por ejemplo, con los trabajos que hacía también la tesis, que lo podamos llevar en unas gafas. Hasta ahora, un modelo estos de lenguaje es súper caro, necesitas un centro de datos especializado donde tú, cuando tecleas en tu ordenador, se envía la propuesta al centro de datos, se ejecuta en ese centro de datos en unas GPUs, son enormes y que está preparado para ello, y una vez que se ha hecho la respuesta se te vuelve a enviar a tu teléfono móvil, de forma que tienes el coste energético de los centros de datos y además la dependencia de estar conectado y además estar conectado al centro de datos. Y la latencia que pueda tener también, porque entre que va y viene la señal para determinadas cosas, igual, pierdes ahí el tiempo que necesitas de una respuesta. Exacto. En cambio, si consigues hacer un modelo muchísimo más pequeño,
ya lo puedes ejecutar en local. Ejecutar en local significa que lo puedes ejecutar en un robot, en tu propio ordenador, sin tener que estar conectado, pero por ejemplo, puedes llevar unas gafas inteligentes que tengan un modelo de estos. Entonces, si las gafas inteligentes entienden lo que tú vas haciendo, pues te pueden avisar si has hecho un error o avisarte antes de que lo cometas o darte recomendaciones mientras tú vas haciendo cosas complejas en tu día a día. Creo que en esto último es un poco exactamente lo que estás trabajando tú y los modelos que habéis sacado, ¿no? Con modelos como Starformer Plus, que trabajáis eso, anticipando un poco acciones humanas en lo que se denomina vídeo egocéntrico, ¿no? De alguna forma, de que tienes estas gafas y te va diciendo, es que cuidado lo que puedes hacer, pues, por ejemplo, para operarios o gente que esté haciendo tareas muy específicas, puedes tener, digamos, alguien que te va supervisando en tiempo real lo que está sucediendo, ¿no? Sí, exactamente. El vídeo egocéntrico, por ponerle un poco, es, digamos, el vídeo tal y como lo vemos nosotros, las personas. Un poco el ejemplo, si queremos ver un vídeo egocéntrico, pues es ahora con los vídeos estos que hay creados con las Ray-Ban de Meta, que llevan una cámara incorporada en las gafas y graban lo que va haciendo la persona. Entonces, si tú miras un vídeo de estos, es completamente distinto a si tú observas un vídeo de YouTube. Un vídeo de YouTube, la cámara está estática y va grabando en tercera persona lo que sucede en la escena. Es así, por ejemplo, como se graban las películas. La cámara está estática o se mueve muy poco y tú vas viendo cómo evoluciona la escena, con distintos planos, pero esta es la forma de grabar en tercera persona. En cambio, los vídeos egocéntricos, poner una cámara a la montura de unas gafas, entonces van a grabar tal y como desde la perspectiva de un humano. Entonces, manejar con estos vídeos tiene algunas limitaciones, pues por ejemplo, como nosotros nos estamos moviendo la cabeza continuamente, pues no siempre estamos viendo el mismo sitio. Además, hay también muchos movimientos muy bruscos donde cambia la perspectiva completamente. Entonces, esto introduce algunas limitaciones y algunos retos. Por ejemplo, uno de ellos es la memoria. Nosotros, pues, imaginamos otra vez que estamos cocinando, que estamos montando un mueble, pues al final a los humanos nos pasa también que se nos olvidan dónde hemos dejado las cosas, porque igual deja de estar en nuestro punto de vista y tenemos que acordarnos en qué localización en el espacio la habíamos dejado. Pues no me acuerdo si el destornillador lo dejé en la estantería que tengo detrás o lo dejé en la mesa que está al fondo, etcétera. Entonces hicimos un modelo que se llama DIFFF, que lo que hace, por ejemplo, es memorizar la localización espacial de algunos objetos que sean de interés a la persona. U otro modelo que hicimos, que has mencionado, es Starformer. Entonces Starformer lo que hace es, va viendo el vídeo en la primera persona de cómo se va comportando el usuario, y es capaz de anticipar con 3-5 segundos la acción que va a realizar la persona en el futuro. Pues si la persona está montando un mueble y hemos entendido el orden de los pasos, seguramente el siguiente paso que vaya a hacer vaya a ser X. En cambio, si nosotros detectamos que la persona está haciendo un paso distinto, pues somos capaces de avisarle y de decirle que está haciendo mal la acción porque hemos anticipado ese error. Tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? O sea, no solamente para la robótica, incluso para la seguridad humana, para hacer tareas muy específicas, lo puedes hacer en local, en fin, la verdad es que es muy, muy revolucionario, pero ¿en qué punto estáis? Porque ahora de momento lo que estamos viendo es como la gran guerra entre OpenAI, Anthropic, Gemini, no sé qué, y esto es completamente diferente. Un poco imagino que iremos a un mundo convergente en el que según para qué tarea habrá una cosa, habrá otra, pero ¿cómo están desarrollados estos world models? ¿O es algo que todavía está muy en los laboratorios, estáis todavía muy en los primeros pasos? Es un producto que está en investigación, hay algunas aplicaciones que se están probando, aplicaciones reales, pero aún no se ha llegado a dar como la expansión que fueron los LLMs, que de repente de un año para otro estaban en todas partes. Entonces los world models aún están en fase de investigación porque, como he dicho, pues necesitamos ampliar para trabajar con distintas modalidades. Se necesita pues incluir parte del lenguaje para tener este conocimiento simbólico y se necesitan trabajar sobre todo en casos reales para demostrar su validez, pues resolviendo problemas industriales o problemas reales. Eso es por la línea de los world models. De las gafas de la visión egocéntrica, aquí ya está un poco más avanzado porque ya tenemos productos que llevan incorporados estas cosas, aunque sea muy
muy sencillo, por ejemplo, son pues las Ray-Ban Meta o las Apple Vision Pro o las Google Glass en su momento. Es decir, ya tenemos el hardware que puede trabajar en ello, pero aún necesitamos unos años para que estos modelos de vídeo del mundo tengan una inteligencia suficiente como para que nos puedan ayudar. Cuando digo que nos ayuden, no es que nosotros nos vayan a ayudar igual en las tareas del día a día, porque igual no es necesario que tener una IA que te ayude a atarte los cordones, por supuesto que no. Esto se usará, por ejemplo, para tareas muy complejas o tareas que sean novedosas para el usuario para ayudarle. Pues, por ejemplo, si un médico va a operar, va a hacer por primera vez una operación, pues si tiene unas gafas que van entendiendo las acciones que va haciendo y le puede sugerir en algún momento que igual se ha equivocado, se ha olvidado algún paso, o puede anticipar si está pasando algún problema en el organismo porque recibe más información, lo que va a suceder, aquí puede ser de ayuda. O, por ejemplo, si tenemos un operario en un taller y tenemos estas gafas que van viendo cómo va interactuando, podemos evitar algún riesgo laboral. Por no hablar de los robots que ya podrán moverse con mucha mayor facilidad, por supuesto. Esto te lo he enlazado con las gafas, pero aquí también tendremos que podremos tener robots que sean autónomos. Bueno, pues tenemos que ver cómo evoluciona. De todas formas, esto, Yann LeCun, ¿no? Un poco uno de los padres de este campo, que salió de Meta, yo creo que también porque no estaba muy convencido de vamos a buscar otras arquitecturas, acaba de conseguir, ¿no? Bastante financiación también para seguir desarrollando estos modelos. O sea que es un agente más que aparece en todo el campo de la IA, pero que no va a ser el del LLM, sino, bueno, con todo esto lo veremos, ¿no? Desarrollos en los próximos años, como nos cuentas. Sí. Lo veremos en los próximos años. Hay mucha gente que ahora se está comenzando a investigar en ello. Ha habido algunos cambios técnicos que lo han permitido, entonces veremos dentro de unos años si se consigue dar este salto. Bueno, pues estaremos muy pendientes. De momento ya vamos contando un poco por dónde van los tiros de lo siguiente. Si ya estamos asombrados con lo que tenemos, madre mía, todavía esto no se ha terminado, ni mucho menos. Atención a la siguiente, apunten ese concepto, World Models. Lorenzo Mur-Labadia, uno de los investigadores españoles que está detrás de esta revolución en la Universidad de Zaragoza. Muchísimas gracias por pasarte por aquí para contarlo de una forma tan sencilla, que lo vayamos conociendo también. Enhorabuena por lo que estás haciendo, que estás ahí en la vanguardia, y nada, esperamos que pasen unos meses y volvemos a hablar contigo y nos cuentas cómo vais, ¿vale? Muchas gracias. Adiós. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición. Principio de incertidumbre @canalextremadura.es. Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.